Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Como ya saben, mi nombre es Eva y hoy vengo a hablarles un poco sobre mi monografía que titula Los acuerdos del IPCC-COP en la influencia de la conservación de los bosques tropicales y la biodiversidad. Hablando un poco sobre la introducción, pues los bosques tropicales son esenciales en la regulación del clima y la biodiversidad, pero estos pues enfrentan unas graves amenazas como lo es la deforestación, el cambio climático y la más principal que sería el cambio del uso del suelo. Bueno, frente a estas grandes amenazas, pues a los acuerdos internacionales que son promovidos por el IPCC y las COP han intentado promover pues prácticamente políticas para proteger estos ecosistemas. Ha habido las amenazas importantes frente a estos bosques tropicales son prácticamente la deforestación, la degradación forestal, el cambio climático, los incendios forestales, la agricultura intensiva, la ganadería extensiva y la extracción de los recursos, la contaminación y por último la urbanización descontrolada. Bueno, en cuanto a estos acuerdos internacionales que se han logrado, de los cuales voy a hablar muy poco porque son muchos, juegan un papel crucial prácticamente en la protección y conservación de los bosques. Esto aborda los temas, pues, como lo había indicado, deforestación, mitigación, el cambio climático y el uso sostenible de los recursos forestales. Bueno, estos acuerdos van a fomentar una cooperación internacional, también la transferencia tecnológica transferencia, o sea, y la financiación de estos proyectos de conservación. También, pues, como había indicado, la política, ¿no? Que haya una voluntad política en cuanto a ello. Objetivos y métodos. Esta monografía, pues, prácticamente trata de evaluar si las IPCC y las COP si han tenido una influencia o no. La otra sería analizar si hay logros y qué limitaciones hay. También pues indicar que los métodos pues se realizó una revisión documental desde el año 2000 hasta el 2024. No escogimos 2025 pues porque no acababa. No escogí, perdón. Y las fuentes que usé pues fueron estas, adicionalmente más porque prácticamente fueron más de 30 eh, referencias que usé, pero estas son como las más importantes prácticamente. Eh, También hablé, pues también hay, digamos, en los métodos, pues usó datos sobre deforestación y marcos normativos. Bueno, los resultados, pues hablando un poco sobre los principales acuerdos internacionales, voy a hablar de tres. El más importante que fue hasta la fecha fue en el 2005, 2015, que se implementó en el 2020, en 2016, que fue el Acuerdo de París. Este acuerdo pues trata prácticamente sobre limitar el cambio climático, calentamiento global, a los 2 grados y preferiblemente a los 1,5 grados. Ya los 1,5 grados ya se pasó, entonces pues prácticamente quieren mantenerlo por debajo de los 2 grados Celsius en comparación a los niveles preindustriales. La otra sería Red Más Más. Esto es un mecanismo prácticamente también sobre reducir los gases de efecto invernadero y eso se haría pues prácticamente protegiendo los bosques en países de desarrollo y la deforestación. Su objetivo principal pues es prácticamente mitigar el cambio climático. La CBD, la CMNUCC y CITES son tres convenios que tratan también sobre temas ambientales. La primera, pues, se enfoca prácticamente en un uso sostenible eh, en cuanto a la diversidad biológica, la conservación y prácticamente, pues, una distribución justa en los beneficios de biodiversidad. La segunda, que sería la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues esta aborda el cambio climático principalmente, como lo indica su nombre, buscando pues estabilizar y reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Esto también se hace mediante eh,
la preservación de los bosques tropicales, por ejemplo. La tercera sería el convenio sobre el acuerdo comercial de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Pues este convenio trata de regular y prohibir comercio de especies en peligro de extinción y sus derivados. Bueno, ya hablando en cuanto a hechos, hay dos gráficas que me parecen importantes. Pues las dos tratan sobre las pérdidas de bosque primario del año 2002 a 2020. Pues el principal país que ha perdido mayor récord de bosques primarios ha sido Brasil. En las dos gráficas se muestra. Eh, en este caso, pues en la izquierda indica que sería después la República del Congo, después Bolivia, Indonesia, Perú y Colombia. Esos serían como los países principales en cuanto a la pérdida de bosques primarios en el año 2020. Y el total ahí está en donde dice dentro del 2002 a 2020, Brasil liderando como principal. Eh, lo otro sería, pues, hay un cambio en la derecha como segunda. El segundo país indica que el 16% sería Colombia en cuanto a la pérdida de bosques primarios y después sería Indonesia. Estas dos gráficas, pues una se correla, pues no es que sean excluyentes, sino que hay una mutua información entre las dos. Bueno, las informaciones y las referencias, pues mayormente están en la monografía que realicé. Bueno, hablando un poco sobre Colombia, nuestro país, se ve que hay una pérdida en cuanto a en cuanto al bosque primario, sí, en cuanto a los bosques, de la izquierda, la deforestación acumulada en Colombia entre el año 2001 y 2021, pues se ha visto que no ha habido una reducción, sino que ha venido aumentando año a año, incluso acelerándose. Lo otro es que en la de derecha hablaba sobre pues una pérdida de bosques primarios en la Amazonía colombiana sobre antes y después de los acuerdos de paz. Antes, pues se veía que había un leve aumento ya en cuanto a la deforestación, pero tras la firma de los acuerdos de paz, pues hay un excesivo aumento mediante forma exponencial y ya en el 2018-2020 se ha reducido un poco, pero en este caso, pues se ha visto que la deforestación es incluso mayor a lo que fue antes de la firma de los acuerdos de paz. La otra sería, hablando un poco de la pérdida de bosques primarios, ya en la región de América, Latinoamérica, en el ámbito de Sudamérica, pues los bosques tropicales se ven que en casi todos los países pues ha tenido un aumento, excepto Colombia, que ha tenido un bajo, pues ha tenido una leve reducción entre los años 2018 y 2019. Pero el resto de países pues sí ha tenido un leve aumento. Bueno, en cuanto a la pérdida de bosques primarios en la Amazonía entre el 2020 y 2023, pues sí ha tenido, o sea, en la Amazonía, entre 2020 y 2023, sí ha habido una reducción en cuanto a la pérdida de bosques primarios. Esto pues esto indica que pues sí ha habido entre el inicio de esta década, ha habido pues una reducción en pérdida de millones de hectáreas de bosques. Bueno, ya hablando un poco sobre África, pues hubo un acuerdo que se llama la Gran Muralla Verde. Este acuerdo se hizo pues debido a que el desierto debido al aumento de la temperatura, pues a nivel mundial ha venido tomando terreno. Entonces, pues los gobiernos africanos realizaron un acuerdo en cuanto a, pues prácticamente hacer que esta pérdida de bosque sea menor mediante el acuerdo de la Gran Muralla Verde. La cantidad de tierras restauradas y carbono capturado en cuanto a la meta y la realidad ha sido diferente.
se estimaba que las tierras restauradas serían 100 millones de hectáreas, pero hasta ahora han habido, hasta la fecha del año pasado, 30 millones. Y en cuanto a los carbono capturado, millones de toneladas han sido, se estimaba que la fecha hasta 2030 fuera 250 millones de toneladas de carbono capturado. Hasta la fecha de hoy, pues ha habido 75 millones de millones de toneladas de carbono capturado. Eh, la meta, pues a 2030 parece que no se va a esto a completar, pero tocaría esperar a ver qué indican los datos de este año y los otros años. Eh, la comparación, bueno, esta última gráfica la saqué de Natalie Nerlens. Eh, prácticamente habla sobre la comparación de la diversidad, redundancia funcional entre bosques húmedos y secos en cuanto a la época de esta época de cambio climático. Eh, pues el índice de funcionalidad pues ha indicado que los bosques secos han tenido un mayor impacto que los bosques húmedos en época de cambio climático. Bueno, ahora estas gráficas fueron hechas por mí mediante los datos de las monografías. Estas dos y esta. Bueno, la discusión y análisis. Pues sí ha habido, digamos, los acuerdos, sí han generado prácticamente algún poco de actuación y han generado pues que algunos gobiernos se enfoquen en restaurar bosques, pero pues esto no garantiza que vayan a ver o sea, estas metas no indican que se vayan a cumplir y adicionalmente pues las metas que se hicieron y los acuerdos que se realizaron pues no es que sean muy acordes a lo que es la realidad ahora, que es prácticamente que digamos, el planeta ya cambió, ya se requieren medidas más estrictas, medidas son muy leves, entonces pues se requiere también pues que haya mejores acuerdos, más financiación, mayor transparencia, un mayor control y participación de los países no que tengan pues el mayor impacto, ¿sí? Adicionalmente, pues los países que tienen el menor impacto pues también están colaborando, pero las medidas son muy eh, esto son muy leves a lo que es la realidad, que se requiere mayor compromiso para cuidar nuestros bosques. Bueno, y en cuanto a las conclusiones, pues los acuerdos son necesarios, pero insuficientes. Se requiere pues prácticamente mayor voluntad política, menor corrupción, mayor financiación, que pues prácticamente aún hay brechas que en este caso pues las brechas que se requieren pues hay muchas brechas que no están siendo cubiertas, se requiere que haya más acuerdos. eh, Más estudios sobre cómo el cambio climático está afectando pues no solamente los bosques, sino también prácticamente toda forma de vida en la Tierra. Y pues se necesita una acción más concreta y descentralizada. Y pues estos fueron las referencias que yo usé. Y listo.